Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Queremos hablar ahora sobre la reparación de la brecha. Algunos de los aspectos que hacen las doctrinas de esta denominación tan diferentes a las de otras son en realidad doctrinas que reparan la brecha que se abrió en el muro de Jerusalén. Me gusta la famosa declaración de Wesley: quiero saber una cosa, el camino al cielo. ¿Cómo aterrizar seguro en esa orilla feliz? Dios mismo condescendió a enseñar el camino. Por este mismo propósito vino del cielo. Él lo ha escrito en un libro. Oh, dadme ese libro. A cualquier precio, dadme el libro de Dios. Lo tengo. Aquí se encuentra el conocimiento suficiente para mí. Déjame ser homo unius libri, hombre de un solo libro. Me gusta eso. Deberíamos ser más que ningún otro pueblo, el pueblo del libro. El mundo está muriendo delante de ti y puedes encontrar trabajo por hacer en cualquier parte de sus límites, pero ¿qué estás haciendo por la salvación de aquellos por quienes Cristo murió? Dios en su providencia ha estado preparando el camino para la llegada de los agentes de vida a todas las tierras, para que los hombres escuchen las buenas nuevas de salvación. Todas las cosas están listas y los ángeles esperan la cooperación de los que creen la verdad para estos últimos días, para que puedan seguir adelante y trabajar con los seguidores de Cristo en traer almas a Dios. El mundo está en tal confusión. El pueblo de Dios están llamados a ser reparadores de la brecha, a venir y restaurar las cosas de este mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como cristianos creyentes en la Biblia y adventistas del séptimo día en particular? Ahora la gente puede interpretar los mensajes que tenemos como siendo muy muy negativos. Pero esto no es cierto en absoluto. Hay muchos cristianos creyentes en la Biblia, en todas las denominaciones que hay en el mundo, que viven a la mejor altura de la luz que tienen. ¿Por qué no soy luterano? Mi madre era luterana. ¿Por qué yo no soy luterano? ¿Hay algo mal con los luteranos? Yo soy un gran fan de Martín Lutero. Creo que la mayoría de la gente se ha dado cuenta de eso, que soy un fan de Martín Lutero. ¿Por qué no soy luterano? Bueno, hay algunas cuestiones que me impiden ser luterano. La Biblia dice guardar los mandamientos de Dios, todos ellos, cada uno de ellos. ¿Por qué no estoy en uno de los grandes movimientos evangélicos? Debido a que no están en línea con lo que enseña la profecía, y las iglesias modernas ya no enseñan ni siquiera lo que enseñaron sus fundadores. Así que, ¿por qué adventista del séptimo día? Isaías 58:12. Y los que serán tuyos edificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de muchas generaciones y serás llamado el reparador de brechas.
Así serás llamado, reparador de brecha, restaurador de calzadas para habitar. El registro debe establecerse rectamente. Hemos tratado con muchos problemas y no podemos abordarlos a todos. Pero nuestra soteriología, la doctrina de salvación, es diferente a la mayoría de la gente, aunque es absolutamente centrada en Cristo. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todas las doctrinas deben ser basadas en Cristo Jesús. Si Cristo no es el principio y el fin de nuestras doctrinas no tienen sentido. Pero, ¿qué nos diferencia de otras denominaciones? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La Biblia nos dice que muchas personas rechazarán a Jesucristo. Y mucha gente va a aceptar a Jesucristo y aún así lo rechazan porque no quieren al Cristo bíblico. Ellos quieren un Cristo de su propia invención. Por tanto, así dice el Señor Jehová: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, una piedra preciosa, piedra angular, un fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por lo tanto, lo que hay que corregir debe, de alguna manera u otra, vincularse a Jesucristo. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde he venido y a dónde voy. Ellos ignoraban su carácter y misión divina porque no habían estudiado las profecías concernientes al Mesías, como era su privilegio y deber de hacerlo. Y creo que lo mismo es cierto hoy en día. La gente no conoce el carácter divino ni la misión de Cristo. Ellos no tenían ninguna relación con Dios y el cielo, y por lo tanto no comprendían la obra del Salvador del mundo. A pesar de que habían recibido la evidencia más convincente de que Jesús era el Salvador, aún así se negaron a abrir sus mentes para entender. Y nosotros nos enfrentamos a los mismos problemas hoy, por lo que no será muy diferente a la segunda venida de Cristo, puesto que la incredulidad será tan frecuente como lo fue en los días de Noé y de Lot. Mensajes Selectos, volumen 1. Las preciosas y grandísimas promesas que nos son dadas en las Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida. Y al final eso se repetirá, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera. Él ha proyectado su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. Hemos tratado con algunos de estos temas en las conferencias anteriores. Hemos estudiado la cuestión de la inmortalidad del alma, que niega la venida de Cristo para morir, para darnos la inmortalidad. Esto hace toda su salvación sin efecto. Hemos visto los colores con lo que Él ha sido pintado en cuanto a sus acciones retributivas, mantener a la gente en las llamas eternas de un infierno, etcétera, etcétera. Hemos visto eso en las conferencias anteriores, pero hay algunas cuestiones que tenemos que mirar para ver cuál es el verdadero carácter de Dios y algunas de las doctrinas que se predican en el mundo hoy. Y si somos reparadores de brechas, entonces tenemos que poner las cosas en claro sobre el plan de salvación y el ministerio de Jesucristo. El Señor se ha presentado a sí mismo como misericordioso y compasivo, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Y si algunas de estas doctrinas prueban exactamente lo contrario, que son predicadas por ahí en el mundo, así que un reparador de brechas debe reparar la fundación y la fundación es Cristo. Así que Cristo debe ser presentado en un marco adecuado al mundo. Entonces, a la luz de esta oscuridad espiritual que hay en el mundo, ¿cuál es nuestro deber? En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz.
A ellos han sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo, la última advertencia, la advertencia final. Sobre ellos se proyecta la luz maravillosa de la palabra de Dios. A ellos les ha sido confiada una obra de mayor importancia, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No hay ninguna otra obra de tan gran importancia. No deben permitir que otra cosa desvíe su atención. Esa es una declaración bastante directa. ¿Cuándo fue la última vez que oíste un buen sermón sobre los mensajes del primero, segundo y tercer ángel? ¿Sigue siendo una cosa muy popular para predicar? A mí me parece que no. Guardando la palabra fiel como te ha sido enseñada para que también puedas exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Sana doctrina. Eso es problemático hoy, en una época de ecumenismo. Vamos a restar importancia a las diferencias y vamos a concentrarnos en lo que tenemos en común. Esa es la nueva consigna. Pero, ¿qué es lo que nos separa? ¿No es la doctrina? Sin duda es la doctrina lo que nos separa. Y la Biblia deja bien claro que debemos mantener la sana doctrina. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de fe y de buena doctrina. Necesitamos doctrina, la cual has alcanzado. Hoy nos encanta la religión sentimental. Dame la experiencia, pero por favor, deja la doctrina. Así que quiero decir que Satanás ha confundido las mentes en el momento de la primera venida de Cristo, tanto que su propio pueblo no le reconocieron por ser quien era, ni cuál era la naturaleza de su misión, y lo mismo se repetirá en la segunda venida de Cristo. Y lo triste es que creo que millones se perderán a causa de las enseñanzas populares del día. Así que esto se debe establecer rectamente. Si eres un reparador de brechas, tenemos que poner las cosas claras en la doctrina. Yo siempre digo que estoy orgulloso de ser un adventista del séptimo día, porque esta es la única iglesia que puede predicar la doctrina desde una plataforma pública, la única iglesia en el mundo que puede predicar la doctrina desde una perspectiva bíblica en una plataforma pública, en contra de todo aquello que se predica por ahí en el mundo. Ahora, permítame añadir, la doctrina no puede salvarte. Puedo saber toda la doctrina, puedo saber todas estas cosas, puedo saber todas las profecías, eso no me puede salvar, pero seguramente me puede conducir en la dirección correcta hacia el verdadero Jesús, que me puede salvar. Daniel 8:12, y un ejército le fue entregado en contra del sacrificio, la palabra sacrificio añadida, debido a la transgresión, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Roma ha llenado este mundo con tanta falsa doctrina que es increíble. Así que vamos a pasar por algunas de ellas. De algunas de ellas nos hemos ocupado con bastante detalle ya, pero por el bien de una mayor claridad para las personas que aún no han visto las conferencias, echemos un vistazo a algunas cuestiones. La cuestión del pecado. Quiero decir que este es un componente básico del cristianismo. Y puede haber algo que sea más confuso en el mundo por ahí que Dios tratando con el problema del pecado. Antes de la caída, tuvo que haber unidad perfecta en el cielo. ¿No es eso correcto? Por lo tanto, debe haber sido como un pulso que latía al unísono. Ni una mancha de pecado estorbaba su paz, ni una mancha estorbaba su belleza. Por lo tanto, el cielo restaurado debe ser transformado al estado original, o el pecado se perpetúa. ¿No es así? Si era perfecto en el principio y va a ser restaurado, tiene que ser perfecto otra vez. Por lo tanto, el pecado y los pecadores deben ser excluidos de su ámbito y las salvaguardias deben establecerse en el lugar, tanto que el pecado no pueda levantar la cabeza de nuevo. ¿No es una conclusión lógica? Satanás no puede ser expulsado por la puerta principal solo para que los pecadores entren por la puerta trasera. Entonces, ¿qué es esta doctrina del universalismo? Todo el mundo se salva, que se predica en todas partes.
Todo aquel que comete pecado infringe la ley. El pecado es la transgresión de la ley. La paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es bastante claro. La cuestión de la gracia sin ley. Hemos tratado esto, pero vamos a pasar por esta idea de nuevo. Hay muchos que dicen que la ley de los 10 mandamientos ha sido eliminada y dicen que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Pero hay algún problema con la ley? ¿No es la transgresión de la ley el verdadero problema? La ley no es un problema. Si el pecado es la transgresión de la ley, entonces la ley no es el problema, sino la transgresión es el problema. Así que la gracia sin ley es una contradicción en los términos. Es un oxímoron. La ley es santa, justa y buena, así dice la Biblia. La ley es eterna. Sus reivindicaciones son inamovibles. Tan inamovibles que Cristo no pudo comprometer la ley y pagó el precio. Él murió por mí en la cruz. Así que debe, por lo tanto, seguir que si el pecador, el transgresor de la ley, quiere heredar la vida eterna, tiene que encontrar dos cosas. Él no solo tiene que encontrar la manera de pasar de la muerte a la vida porque ha sido condenado a muerte, sino que también debe ser transformado a fin de cumplir con las reivindicaciones justas de la ley. ¿No es lógico? Esta es una doctrina perfectamente lógica. Si quieres tener un cielo que esté libre de pecado en el futuro, entonces los que son redimidos deben volver a ser capaces de cumplir con las reivindicaciones justas de la ley. ¿Esto va a pasar por la varita teológica mágica? Ahí lo tienes. Eres perfecto. ¿No tendrás que aprender nada? Entonces, ¿por qué molestarse con ese escenario? ¿Por qué Dios no agita simplemente su varita mágica y empezar todo de nuevo? Porque si no hemos aprendido qué es el pecado y qué produce y cuál es su resultado final, entonces no podemos ser inmunizados contra él. Así que es por la experiencia como se aprende que la única manera de armonía es la obediencia a la ley. Así que estas son las teologías que deben presentarse directamente al mundo. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley no tiene nada malo en ella. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que tenemos este conflicto en nosotros mismos. Y entonces él grita, oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la solución es Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tengo que morir a yo. Solo puedo hacer esto en Cristo. Pero el mundo teológico moderno es tan confuso en este tema que echan fuera la ley y acaban con la norma de justicia. Así que para pasar de la muerte a la vida, no es lógico que tiene que haber un dador de vida. Y para pasar del pecado a la justicia, no es lógico que tiene que haber un restaurador. ¿Son estas doctrinas ilógicas? Pero estas son doctrinas que representa esta iglesia. Estas son las únicas que tienen sentido en un mundo que parece empeñado en la destrucción. Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Aquí está la solución. Jesús es la solución. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, la ley nos proclama pecadores y hemos pecado. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Necesitamos la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que la solución se encuentra en Cristo. ¿Y cómo la obtengo? Pides, crees y recibes. Al mundo les gustan estos tres.
pero no les gusta las consecuencias que va con eso. Porque si pides a Jesús que te conviertas de un transgresor a justo, por su justicia imputada e impartida, y pasas de la muerte a la vida, entonces debes pasar de la desobediencia a la obediencia. Es lógico. Es por eso que soy adventista del séptimo día, porque esa es una conclusión lógica. Me convertí en un adventista del séptimo día con mi mente. ¿Hay algo de malo en eso? Eso no quiere decir que no transfirió al corazón. Pero si no se basaba en la mente, podría ser luterano, podría ser cualquier denominación que hay. Venid pues, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fue bueno entonces, es bueno ahora. A todos los sedientos, venid a las aguas. No cuesta nada, es gratis. Isaías 55:1. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Estas son doctrinas lógicas. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que no te convertirás en un legalista si guardas la ley. Era imposible para el pecador guardar la ley de Dios. Nadie predica el legalismo cuando predica la ley, que era santa, justa y buena. Pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. Tenemos que resolver unos cuantos problemas, porque el mundo evangélico acusará el remanente de legalismo. Y van a decir que estamos tratando de lograr el camino al cielo guardando la ley. O van a afirmar que no se puede guardar la ley. Bueno, ¿por qué hará Dios una ley que no se puede guardar? Es esa una decisión muy injusta. Y Dios cometió un error, así que tenía que eliminar la ley para que todo el mundo pueda ver que Dios no sabía lo que estaba haciendo. ¿No es así? ¿Que tendrías que argumentar de esa manera si el mundo evangélico tiene razón? Claro que sí. Entonces, ¿puedo guardar la ley por la impartición de la justicia de Cristo? Puedo. La vida y muerte de Cristo en beneficio del hombre pecador tuvieron el propósito de restaurarlo a favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y hallaría aceptación ante el Padre. Pero siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Entonces me pregunto lógicamente, ¿vamos a ir al cielo como transgresores? No tiene ningún sentido. No es lógico. Yo creo que la fe debe ser lógica. Satanás ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechando su norma moral y anulando su ley santa y perfecta. Si él hubiera hecho esto, ¿qué terrible precio habría pagado el cielo? En vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. ¿Tiene esto sentido lógico? No podría ser comprometida, no podría ser eliminada, por lo que sus demandas tenían que cumplirse. La demanda era la muerte. Cristo lo pagó, eso es lógico. Si lo haces de cualquier otra manera, ¿en qué se convierte la cruz? Se convierte en una farsa, una ocurrencia tardía sin sentido. Oh, he cometido un error dando la ley. Déjame mostrarte qué quise decir con eso. Voy a morir. Podría significar algo así. No tiene ningún sentido. Esta es la única cosa que tiene sentido. Hay un estándar que tiene que ser cumplido. Las consecuencias son nefastas. No cumples, mueres. La muerte de Cristo iba a resolver para siempre el interrogante acerca de la validez de la ley de Jehová. Esto es lógico.
Apocalipsis 12:17 dice, el dragón se enfureció contra la mujer y él odia a todos los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Somos por lo tanto nosotros legalistas y guardamos los mandamientos de Dios? Por supuesto que no, porque el legalismo es la negación de la gracia. Fui tan lejos en una conferencia a decir que el legalismo es escupir en el rostro del Hijo de Dios. Los fariseos escupieron en su rostro. Si somos legalistas, hacemos lo mismo porque entonces negamos que somos salvos por la gracia. Él murió por mis pecados y eso confirma mi culpa. Solo Él puede salvarme de este cuerpo de muerte, ya que es por la gracia que soy salvo para que no me glorie. Y ahí están los versículos en Efesios. No por obras para que nadie se glorie, así que guardar la ley no te convierte en un legalista. Así que la siguiente pregunta que surge es, si la ley no puede ser destruida, ¿puede ser cambiada? Obviamente no, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿No son estos textos bastante claros? ¿Cómo los puedes hacer decir algo que no dicen? Así que obviamente la ley no se puede modificar, por lo tanto permanece. Así que tengo que ser un bautista del séptimo día o un adventista del séptimo día. Pero hay otras cuestiones. Si pienso en las otras denominaciones, como veremos en un momento. Por lo tanto, la transferencia del sábado. Éxodo 31:13 habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado es un símbolo de santificación. La santificación se está apropiando de la justicia de Cristo, ¿no es así? Es justicia impartida. Entonces, ¿puedo eliminar el sábado? No. Así que la transferencia del sábado, ¿qué hace? Debe que roba a Jesús de su autoridad, porque Él dijo guardar el séptimo día. Y aquí viene algún otro y dice, no, guarda el primer día. Si obedezco al segundo en vez del primero, tengo una transferencia de autoridad. Así que aquí tenemos este movimiento de autoridad. Primero, al eliminar la ley, podemos deshacernos de la razón de la expiación, guardando la ley, pero cambiar el sábado, le robamos su autoridad. De cualquier manera, tiramos al polvo al Hijo de Dios. Él es el Señor del sábado. Es el memorial de su creación. Así que si lo abolimos, Jesús está privado de este título, que es creador. Y yo no puedo permitirme esto. Luego hay algunas otras doctrinas que van en contra de esta teología, y una de ellas es la doctrina, solo cree y serás salvo. Hay muchos cuya religión consiste en teoría. Para ellos, una emoción feliz es piedad. Ellos dicen, ven a Jesús y cree en Él. Da igual lo que crees, siempre y cuando eres honesto en tu creencia. Veo a muchos evangelistas predicando este mensaje. Ellos no tratan de hacer al pecador entender el verdadero carácter del pecado. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo de la muerte y ser traído a la vida, ser salvado de la transgresión y ser llevado a la obediencia. Esa es la única manera de ser salvo. Es la única cosa lógica. Pero no, nosotros queremos otra doctrina. Ellos no tratan de hacer al pecador entender el verdadero carácter del pecado. No se le anima a buscar las escrituras de rodillas para que él pudiera saber qué es verdad o a rezar para que sus ojos sean ungidos. Cuando el oficial vino a Cristo diciendo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador no dijo, cree solamente y serás salvo. ¿Qué está escrito en la ley? Dijo, ¿cómo lees? El oficial respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente
y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí la falsa doctrina que el hombre no tiene nada que hacer sino creer es barrida. La vida eterna se nos da a condición de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Es lógico. No hay forma de evitar este sistema perfectamente lógico. Cualquier otro sistema, cualquier otra doctrina, hace burla del plan de salvación. Yo siempre he afirmado que el adventismo es la única religión lógica en el planeta. Te da la razón para la situación del mundo, la razón de la pecaminosidad del planeta, te da la solución y da un desenlace final a este mundo de pecado. ¿Puedo yo ser perfecto? Ahora bien, este es un tema que incluso hace estragos dentro del adventismo, porque si puedes guardar la ley, ¿no dices entonces que eres perfecto? Muchos han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales, quiero decirle que no se abandonen a la desesperación. Tenemos a menudo que postrarnos y orar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores. Dios no va a tomar una varita mágica y transformarnos en lo que podemos llegar a ser en un instante. Somos bebés en una carretera, estamos aprendiendo los caminos de Cristo. Cristo está a la diestra de Dios y hace intercesión. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, bueno, tenemos abogado, el Padre os ama. Él quiere que os reconciliéis con Él. Debemos entender estas cosas en la perspectiva correcta. Me gusta esta declaración de la Review and Herald. Cuanto más te acerques a Jesús, más imperfecto aparecerás en tus propios ojos. Por lo tanto, si decimos que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, esto no significa que nos consideremos como el Señor y la Señora perfectos. Por el contrario, nos damos cuenta de lo culpable que somos cuando nos acercamos a Cristo. Ningún amor profundo por Jesús puede morar en el corazón que no ve ni comprende su propia perversidad. Creo que tenemos que dejar las cosas claras y tenemos que presentar el tema de la ley y la gracia dentro del molde correcto, porque hay esos clichés por ahí en el mundo que suelen denigrar este mensaje. El carácter, y esta es una afirmación muy importante, el carácter se revela por las obras y no por las buenas obras ocasionales o malas acciones ocasionales, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales. Piensa en esto. No es la buena acción ocasional ni la mala acción de vez en cuando, sino que es la tendencia que está en el corazón. La gente dice, bueno, si dices que la obediencia a la ley es la única manera, ¿qué pasa si transgredes y no tienes tiempo para... o te equivocas, tienes un resbalón y te caes y no tienes tiempo para arrepentirte y pasar por el proceso, vas directamente al infierno? ¿Así trabaja Dios? Yo llamo a esto el saquito de bolas teológicas. Cuando los niños tienen una pequeña bolsa con bolitas y te lo tiran, mi nombre es Pedro, ¿cómo te llamas? Es como un juego de los saquitos entre Jesús y Satanás. Ahora me perteneces a mí, ahora le perteneces a él, ahora me perteneces a mí, ahora le perteneces a él. Esto no es cristianismo. Cuando entras en una relación con Jesucristo, todavía tienes tus debilidades y tus faltas, pero estás en un proceso. Y no es la buena acción ocasional o la mala acción ocasional que Él toma en cuenta, sino Él mira el anhelo del corazón
y la tendencia del crecimiento. Y en cualquier etapa de este proceso, en sus ojos, tú eres perfecto, porque estás cubierto por la justicia de Cristo. ¿Puedo yo entonces guardar la ley? Si dices que vamos a tener malas acciones ocasionales, entonces en realidad estás diciendo que no puedes guardar la ley. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que en otras palabras, la Biblia dice claramente que se puede entrar en armonía con la ley. Así que si Él murió por mis pecados, es toda la evidencia que necesito para saber que puedo morir al pecado. Y este es el verdadero cristianismo. Cualquier cosa menos que esto es falso cristianismo. El precio es pagado y yo solo tengo que reclamar lo que es mío por la redención. Cristo no solo murió para que yo supere el pecado, pero también murió por aquellos pecados que tienden a vencerme. Se necesita un hombre fuerte para tirar al ladrón afuera, uno más fuerte que yo. No guardo la ley para ser salvo, como algunos afirman. Me gusta como lo dice Martín Lutero. Cumplir la ley es una ofrenda voluntaria que no me hace legalista, sino leal. ¿Comprenden? Si las presentamos en los colores correctos, entonces estas cosas reciben un sabor diferente. Deuteronomio 5:10. ¿Y qué hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿se puede guardar la ley según la Biblia, sí o no? Por supuesto que puedes guardar la ley. Por lo tanto, no hay cambio aquí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque no se cambia nada. Sigue siendo lo mismo. Y hay otro problema en el mundo por ahí, y eso es menospreciar la justicia de Dios. Dios es tan indulgente, Él perdonará a todas las personas en este planeta. Habrá universalismo, todos serán salvos. Pero si lees en Judas, Sodoma y Gomorra fueron destruidas y sirven como ejemplo de lo que sucederá a los impíos al final de los tiempos. Habrá un castigo. Por lo tanto, la gente debe ser advertida, volver en armonía con Dios. A los peligros ya enumerados se une el peligro de menospreciar la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno es hacer separación entre la justicia divina y la bondad divina, en rebajar la bondad al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. Si tuviera que ser sarcástico, yo diría que este es un ataque epiléptico profundo. Pero no voy a ser sarcástico. Muchos maestros de religión afirman que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo difícil y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿Cómo puedes ser libre cuando estás en la esclavitud del pecado? La libertad es ser liberado de la esclavitud del pecado. Estoy seguro que si enfrentas a estas personas con cada ley de forma individual, ellos se horrorizarán ante la idea de que la ley se ha eliminado. Si hablas de robo, ¿te gustaría que tu coche sea robado? ¿Quisieras que tu casa sea invadida? ¿Es esa libertad, tener tu casa invadida? ¿O qué tal si tu mujer sea violada? ¿Te gustaría eso? ¿O qué tal si tu vecino constantemente con un par de binoculares codicia a tu esposa? ¿Te gustaría eso? No. Ellos retrocederán ante todos y cada uno de los mandamientos. ¿Pero por qué tienen esta idea? Es increíble. Andaré en libertad porque he buscado tus preceptos, dice la Biblia. La libertad se encuentra solamente en la obediencia, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Él no solo va a cepillar el pecado y a los pecadores. Si te aferras al pecado, serás consumido por el fuego. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esas doctrinas no tienen sentido, no son lógicas, y por lo tanto tengo que ser adventista del séptimo día. ¿Es la gente o es el pecado que Dios quiere destruir? Yo siempre medito al hecho de que la gente dice que cuando eres malo te vas al lugar caliente. No, cuando eres bueno te vas al lugar caliente. ¿No estarás sobre el mar de cristal mezclado con fuego? ¿No caminaba Lucifer entre las piedras del fuego? ¿No estuvieron los tres en el horno en medio del fuego y sin embargo no hubo fuego sobre ellos? Si quieres estar en la presencia de Dios, es mejor que te ocupas de que le permites quitar tu pecado. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. No es el hombre a quien Él quiere destruir, es al pecado que Dios quiere destruir. Si hay una doctrina que realmente molesta al mundo allá afuera, que esta iglesia predica, entonces debe ser la doctrina del juicio investigador. Eso realmente irrita a algunas personas. Justo antes de venir, se me pidió dar una conferencia en una iglesia no adventista en África del Sur, sobre el juicio investigador. Pero el pastor, a mis espaldas, fue y anunció en el periódico que íbamos a exponer la doctrina adventista del séptimo día como sectaria, debido a esta doctrina. Por lo tanto, eso fue fascinante. Así que le dije que estaba siendo engañoso. Si hubiese querido que yo venga y presentar y hacerme preguntas, está bien. Pero intentar tenderme una trampa, esto no está bien. Estoy perfectamente feliz de hablar sobre el juicio investigador en cualquier momento. Este es un pequeño libro bueno para alguien que quiere un breve resumen y viene desde un ángulo totalmente diferente de los demás. Pero es un pequeño libro precioso de Anderson, investigando el juicio. Para aquellos que luchan con esa idea, este libro es recomendable. En Apocalipsis 14, 6, 7 leemos que el mensaje de que este juicio ya ha comenzado debe ser proclamado al mundo como parte de los mensajes de los tres ángeles. Y vio otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el mensaje es claro: la hora de su juicio ha llegado, pero sigue siendo predicado a todo el mundo. Así que sin duda este juicio debe haber comenzado en el cielo. ¿Y qué tipo de juicio es esto? Si vas al capítulo 7 de Daniel, la Biblia describe una gran escena del juicio que tiene lugar en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Es bíblico. Si lees ahí en Daniel capítulo 7, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente, un río de fuego. Él describe esa gran escena en el cielo con miles sirviéndole, y luego dice: el juicio empezó y los libros fueron abiertos. Y yo entonces miraba, y a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Por lo tanto, aquí hay un mensaje del juicio, mientras que el cuerno pequeño sigue haciendo lo suyo. Así que esto es antes de la venida de Cristo, mientras que el cuerno pequeño está creciendo en el poder, recuperando sus fuerzas.
Esto se lleva a cabo después de la restauración de la herida, y esto ocurre mientras que el mensaje del Adviento va al mundo, así que hay un juicio que se realiza en el cielo y los libros se han abierto. Eso es lógico. Así que la escena del juicio en Daniel 7 es paralela a la purificación del santuario del capítulo 8, y entonces deben referirse al mismo evento. Ahora bien, este es un punto de discusión que el mundo usa contra los adventistas. La parte del servicio del santuario que especialmente tenía un procedimiento judicial era el día de la expiación o Yom Kippur, que se consideraba como el día del juicio. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a esto aquí. Daniel 7 tiene las siguientes secuencias. Imperios del mundo, describe el crecimiento del cuerno pequeño, luego hay la escena del juicio y luego el poder del cuerno es destruido y viene el reino de Dios. Daniel 8, imperios, lo mismo que allí. El poder del cuerno haciendo lo suyo, lo mismo allí. El santuario purificado, poder del cuerno destruido. Así que si miras al santuario purificado, ¿en qué posición es? En la misma posición que la escena del juicio. Por lo tanto, la purificación del santuario y la escena del juicio son paralelos en la Biblia y por lo tanto se refieren a la misma cosa. Así que debe haber un juicio de este tipo. Así que cuando es destruido el poder del cuerno, el pueblo de Dios es liberado. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Por lo tanto, hubo libros que se abrieron en el cielo, y cuando Jesús vendrá y libertará a su pueblo, ¿a quién libertará? A los que están en el libro de la vida. ¿Puedes perder tu posición en el libro de la vida? Claro que puedes perder tu posición. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y es interesante que hay dos palabras que se utilizan para santuario. Kodesh, y luego tienes también Migdash, utilizado para ser purificado. En el versículo 11, ha de ser purificado. El santuario, el Kodesh, será limpiado. La palabra hebrea para limpiado es tzadak y viene de una función jurídica implícita. Se traduce principalmente como justo o justificado, vuelto a la justicia o limpiarse. Aquí está, raíz primitiva, ser causativamente hacer lo recto en un sentido moral o forense. Es un sentido legal. Limpieza, lavarse, hacer justo, justificar, recurrir a la justicia. Así que en la purificación del santuario, que en el tipo tuvo lugar en el día de la expiación, se elimina el registro de los pecados confesados y en tipo son colocados sobre el chivo expiatorio, que luego es llevado al desierto. Esto es lógico. Tenía que haber un juicio forense en el cielo para decidir quién va al cielo, ¿correcto? Es lógico. ¿Por qué entonces esto es un problema en el mundo de ahí afuera? En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, patriarcas y profetas. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Ese era el típico, el chivo expiatorio. Los pecados se confesaban sobre el chivo expiatorio, pero el chivo expiatorio no moría. Era llevado al desierto. Hoy en día la gente gritaría, oh, así que el macho cabrio se convierte en tu portador del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero el registro del pecado tiene que ser colocado sobre el que instigó al pecado. Los perdonados, de lo contrario, siempre tendrán un registro del pecado. Es una doctrina lógica y sin embargo el mundo no quiere aceptarla porque si lo hace, tiene que aceptar la teología del remanente.
tienen que salir de donde están y unirse a este extraño pueblo. Todos los casos juiciosos pasan por un número de fases. Hay un interrogatorio, una investigación, un pronunciamiento de juicio y un juicio ejecutivo. Así que antes de la venida de Cristo es emitido el decreto que señala el cierre de la gracia. Cada caso habrá sido entonces decidido. Para emitir tal decreto debe haber ocurrido una investigación en el cielo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Quién decide quién es santo y quién no es santo? Debe ser Cristo, y debe ser realizado en el momento en que llegue aquí. Ahora bien, si nos fijamos en las Escrituras en general, en la relación con la investigación judicial, es interesante que siempre hay una investigación judicial antes de que Dios actúe, siempre. Y aquí algunos ejemplos. El diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Dios lo tomó en cuenta, lo vio, el Torre Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Él bajó para verlo, para investigar. Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Era necesario que Dios baje y vea? ¿Acaso no lo sabía? ¿No es Él omnisciente? Entonces, ¿por qué habría que bajar y ver si lo sabe? ¿Con qué propósito bajaría para ver? ¿Para convencerse a sí mismo que era como Él ya sabía que es? Seguramente que no, debía saberlo. Él es omnipotente, Él es todopoderoso, lo sabe todo. Así que, ¿para quién es esta investigación? ¿Para Dios o para su creación? ¿Delante de quién está Dios acusado? ¿Delante de sí mismo o delante de su creación? ¿No es Satanás el acusador? Entonces, ¿qué hace Dios? Él baja y va y ve junto con su creación y dice, mira aquí. Y él tiene una conversación con Abraham sobre esta cuestión. Señor, ¿no serás justo? ¿Qué pasa si hay 50? ¿Qué pasa si hay 10 menos de 50? Etcétera. Ya conoces la historia. O su hueste angélica. Ellos tienen que ver también que lo que Dios ha hecho es justo. Así que habrá una investigación, y esto es bíblico. Por lo tanto, en el juicio, Jesús es el único juez, pero Él tiene una investigación pública por el bien de su creación. De lo contrario, siempre quedarán dudas, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Ahora, aquí están las buenas noticias. Él es el abogado, pero Él también es el acusado. Él es el testigo fiel, Él es nuestro intercesor, y Él es el fiador por aquellos que se han arrepentido y por fe han hecho mano del don de salvación. Él es todo, todo incluido en uno, absolutamente perfecto. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la belleza del juicio investigador. La gente dice, vosotros los adventistas del séptimo día, predicáis el juicio ahí arriba en el cielo, y cuando tu nombre es leído, te quemas, ya estás. Por lo tanto, ¿tienes miedo del juicio? No, el juicio es lo que quieres.
¿Quieres estar en este juicio? Porque si no estás en este juicio, no vas a estar en el cielo. Y por cierto, es un proceso en tu vida o es un evento pasajero. Leerá Jesús tu nombre y va a decir, vamos a ver, ¿ha sido perfecto? No, adiós. O es un proceso continuo y va a darte una oportunidad hasta el último aliento. Así funciona esto. Y así el juicio no es nada que temer. El juicio es una buena noticia porque Él es tu abogado, Él es tu testigo fiel, Él es tu intercesor, Él es tu juez. Todo en uno. No hay nada que temer acerca del juicio investigador. ¿Le he aceptado a Él como mi Salvador? Esta es la primera pregunta. Así que los que están en Cristo no tienen que temer el juicio. En esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, mas el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Así que acusar a las personas que creen en esta doctrina como promotores del miedo es no comprender el juicio. Hay otra doctrina que debe ser establecida correctamente si quieres reparar la brecha, y esa es la doctrina de la sustitución sin consecuencias. Esa es una doctrina tan popular en el mundo. Esta doctrina enfatiza la misericordia de Dios, pero es contraria a los requisitos legales de la justicia. Y por cierto, esta es una de las acusaciones del Islam contra el cristianismo. Si dos son culpables, la justicia exige que ambos sean castigados. Uno no puede llevar legalmente el castigo del otro, ni siquiera bajo la ley divina, porque la Biblia dice en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo puede Jesús morir por ti? ¿Cómo puede ser castigado por tu pecado si su propia ley no permite siquiera eso? Y esa es una buena acusación si piensas en esto. Pero ¿por qué existe tal acusación? Debido a que tenemos esta doctrina por ahí, en el mundo, según la cual hay una sustitución, pero no hay repercusión para mí en esta sustitución. En otras palabras, todo vale. No funciona así. Al igual que mi colega musulmán me dijo, vosotros los cristianos pecáis, luego os ponéis de rodillas, pedís perdón y todo está muy bien otra vez. Mañana hacéis lo mismo, vais de rodillas, todo está bien de nuevo. No hay justicia en vuestro sistema. No es justo, no hay justicia. He contado esta historia antes, pero lo diré brevemente de nuevo. Con ese abogado que me dijo, yo quiero ser cristiano, pero no puedo ser cristiano porque acabo de tener un caso en que dos hombres violaron brutalmente a una joven mujer, dos hermanos. Y en la corte, ellos testificaron y el hermano mayor dijo, solo yo soy responsable, solo yo lo hice. Mi hermano menor fue solo testigo. Su único crimen es que no intervino, pero yo lo hice todo. Y la mujer declaró, no es verdad. Los dos estuvieron involucrados, ambos participaron, ellos fueron igualmente culpables, fueron igualmente brutales. Pero el tribunal tuvo que sopesar el uno contra el otro. Si el hermano menor no confesaba, era la palabra de la mujer contra la palabra del hermano mayor. Así que el tribunal decidió con la resolución del hermano mayor y lo condenaron y al menor le dieron una pena mucho más ligera. Y el abogado me dijo, esto es muy noble, pero no es justicia. Todo el mundo sabe que el hermano menor fue tan culpable como el mayor. Tendría que haber tenido la misma pena y eso es mi problema con el cristianismo. Bueno, eso es si tienes sustitución sin consecuencias.
La redención en Cristo debe cumplir con este requisito legal, o de otro modo no se habrá hecho justicia. Ni la misericordia de Dios, ni su justicia pueden verse comprometidas en el plan de salvación. Así que, ¿cómo logramos esto? Bueno, así es como se hace en el verdadero cristianismo. Y es por eso que la reparación de la brecha significa poner las cosas correctas respecto a este falso concepto del plan de salvación. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque sois, ¿qué dice allí? Muertos. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, no es solo un hombre muriendo por todos, sino que todos están obligados a morir en Él para que puedan resucitar en Él. ¿Morir a qué? Morir al pecado. Así que la naturaleza pecaminosa solo puede ser regenerada en alguien que está en armonía con Dios. Si ese alguien muere, deja de pecar. Vamos a asegurarnos. Segunda Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. De modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy crucificado con Cristo, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. El verdadero cristianismo no es solo sustitución sin consecuencias. El verdadero cristianismo exige la muerte del viejo hombre. Y eso significa que debes morir al pecado y debes estar en armonía con el Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que somos, ¿qué dice ahí? Muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así que el motivo del abogado en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz es justo o no es justo. No, es una mala representación del sacrificio de Cristo. No fue solo para mí, fue como yo. Y esta es la diferencia. Yo tengo que morir, tengo que pagar toda la culpa. Y la transformación tiene que ser tan absoluta que mi propia madre no me reconocería después del evento. Ella dirá, ¿qué te ha pasado? Eres una persona nueva, no te conozco. Y podrías ser feliz, pero tus amigos sin duda no lo serán. Ellos te rechazarán. Encontrarás otros nuevos. Así que sin reclamar la transformación y el poder transformador de Dios y volver en armonía con la ley de Dios, estás viviendo un cristianismo falso. Jesús continuó, lo que es nacido de la carne es carne, el deseado de todas las gentes, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por naturaleza el corazón es malo, ¿y quién hará limpio del inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La mente carnal es enemistad contra Dios. Del corazón salen los malos pensamientos, crímenes, adulterios, y esto es lo que somos. Y solo en Cristo puede esto ser cambiado. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan convertirse en puros.
Este es el verdadero cristianismo. Cualquier otra cosa es una burla del plan de salvación. Por tanto, la salvación requiere la muerte del pecador en Cristo y la vida solo puede ser alcanzada por la resurrección en Cristo, que tiene la capacidad de resucitar de entre los muertos porque Él tiene vida en sí mismo. Dado que solo Dios es inmortal, se deduce que Jesús debe ser Dios. Y como Dios no puede morir, Él veló su divinidad en la humanidad con el fin de entregar su vida por sus amigos. Esta es la reparación de la brecha. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Ahí dice que Él tiene vida en sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él debe ser Dios. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que, ¿cuál es el valor de un alma? ¿Quién puede estimarlo? Si queréis saber su valor, id a Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué muerte murió Él en la cruz? Él murió la segunda muerte, la muerte de la separación eterna. Como hombre, Él murió la muerte definitiva para mí. Eso es increíble. Así que yo no tengo que morir la muerte segunda, pero tengo que morir la muerte del yo, o de otro modo no hay salvación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No se puede privar a Cristo de su justicia. No se puede predicar la misericordia y negar la justicia. Si las dos no son juntas, no tiene salvación. ¿Son justos los juicios de Dios? Esta es la pregunta siguiente. Echemos un vistazo a algunas de las doctrinas que parecen sugerir lo contrario. Ahora bien, esto da miedo, porque ahora el adventismo del séptimo día viene directamente en contra de las doctrinas más populares en el mundo de hoy, predicadas por prácticamente todo el mundo evangélico, predicadas por prácticamente todo el mundo pentecostal, con millones de personas que se adhieren a una doctrina que no tiene ningún sentido lógico. Alguien tiene que reparar la brecha. La doctrina de la predestinación y algunas de sus consecuencias. Miremos eso. La doctrina de la predestinación hace a Jesucristo arbitrario. Peor, lo hace un sádico, porque incluso los torturados en el infierno le deben alabar por el honor de hacer la distinción entre los redimidos y los perdidos tan grande que por la diferencia en sus estados los redimidos son glorificados. Porque eso es lo que enseña el calvinismo. El calvinismo enseña que si estás predestinado para el cielo, entonces es porque estás bajo una gracia irresistible. No puedes decir no a Dios. Si estás predestinado al infierno, es mejor que alabas a Dios porque al ponerte en el infierno, el contraste es creado para que los redimidos se vean mucho mejor que tú. Esto es bastante enfermizo, ¿no te parece? Esta es locura. Y luego tienes la doctrina de la salvación por el linaje, que procede de eso. Ese es todo el movimiento israelita hoy en día. Soy salvo porque pertenezco a una tribu perdida de Israel. Vuestra casa se os deja desierta. No hay Israel, no existe. Los judeanos ya no existen. Existe una nación totalmente diferente, como vimos en una conferencia anterior. Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Leemos en el comentario bíblico. El Padre pone su amor sobre su pueblo elegido, que viven en medio de los hombres.
Estas son las personas a quienes Cristo ha redimido con el precio de su propia sangre, y porque responden a la atracción de Cristo a través de la misericordia soberana de Dios, ellos son elegidos para ser guardados como hijos obedientes. Entonces, ¿qué es esta elección? Se trata de una elección de respuesta. Dios ha decidido que todos sean salvos. La esperanza no está en la selección, la primogenitura, nación o iglesia. Vuestra esperanza está en Cristo, que es vuestra única esperanza. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, todos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Entonces, ¿qué es esta doctrina de la predestinación? Me gusta lo que John Wesley escribe acerca de la predestinación. Simplemente piensen, todo el mundo calvinista cree en la predestinación, y ahí es donde encuentras todas estas doctrinas absurdas sobre el derecho de nacimiento. Israelitismo británico, o israelitismo europeo, o hebreos negros, o rastafarianos, salvos por la pigmentación. No existe tal cosa. Wesley escribe sobre la predestinación. Esta doctrina es nueva. En los primeros 400 años después de Cristo no se hace mención de ella por ningún escritor grande o pequeño, en ninguna parte de la iglesia cristiana. Sus bases son sentadas en los últimos escritos de Agustín, cuando imprudentemente escribió contra Pelagio. Luego fue enseñada por Dominicus, un fraile polaco, y los monjes de su orden, y finalmente fue infelizmente asumida por Juan Calvino. Esta doctrina es perjudicial primero a Dios porque lo hace a Él, el autor de todo pecado. Es perjudicial porque le representa como deleitándose en la muerte de los pecadores, expresamente contrario a su propia declaración. Sí, Él dice, estás perdido porque yo te he elegido a perecer. En tercer lugar, esta doctrina es altamente perjudicial para Cristo, nuestro mediador, a la eficacia y excelencia de su evangelio, y en segundo lugar supone que su mediación no es necesaria o de ningún efecto con respecto a la mayor parte de la humanidad. Cuarto, esta doctrina hace que la venida de Cristo y su sacrificio en la cruz, en lugar de ser un fruto del amor de Dios al mundo, ser uno de los actos más severos de la indignación de Dios contra la humanidad, que solo sea ordenada, de acuerdo con esta doctrina, la salvación de muy pocos, y endurecerse y aumente la condenación para un número mucho mayor de la humanidad, es decir, todos aquellos que no creen. Y la causa de esta falta de fe, de acuerdo con esta doctrina, es el consejo y el decreto de Dios. Dios ha decidido, tú serás salvo, tú estarás perdido. Esto es repugnante. En sexto lugar, esta doctrina es altamente perjudicial para la humanidad, porque los pone en peor posición que los demonios en el infierno. Es bastante directo, porque esos tuvieron en algún momento la posibilidad de elegir. Pudieron haber mantenido su feliz estado, pero no quisieron. Sin embargo, según esta doctrina, muchos millones de hombres son atormentados para siempre. Ellos nunca fueron felices, nunca podían ser felices y no lo serán jamás. Una vez más, los demonios no serán castigados por despreciar una salvación tan grande, pero los seres humanos lo serán. En oposición directa a esto, afirmamos que Dios ha dispuesto que todos sean salvos y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Difícilmente hay otro artículo de la fe cristiana que sea afirmado tan positivamente, tan frecuentemente y tan claro. Esto es lo que hace la predicación del Evangelio buenas nuevas para todos. De lo contrario, hubiera sido esta salvación absolutamente limitada a unos pocos y habría sido una triste noticia y de gran dolor para la mayoría de la gente. Bastante bien dicho. Así que, por la doctrina de la predestinación, no puedo ser calvinista. No puedo ser parte de la reforma holandesa. No puedo ser presbiteriano, porque esa es su doctrina oficial. Por lo tanto, soy adventista del séptimo día. Glenn McKinley comenta, esta es también una declaración fuerte. Tal capricho, atribuido a Dios, lo convertiría en el más vil hipócrita en su propio universo. Ellos representan a Dios como el sádico más vil que jamás ha existido en elegir deliberadamente condenar eternamente determinadas partes de su propia raza creada, sin ton ni son,
sin responsabilidad moral o culpa o libre elección de ningún tipo, excepto su propio capricho vicioso. Uno podría, si no odiar un Dios así, que así maldeciría a unos de nuestros hijos y salvará a otros que sean igualmente culpables o inocentes. Eso es verdad. Por lo tanto, nuestro deber en la reparación de la brecha, vas a decir, pero no todo el mundo cree en la predestinación. Pero tienen aspectos de la predestinación y eso es igual de malo. Si has tragado un bocado, también podrías haber tragado todo. Nadie recibe la santidad como derecho de nacimiento. Leemos en el Espíritu de Profecía, o como obsequio de parte de algún otro ser humano. La santidad es el don de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador llegan a ser hijos de Dios. Son sus hijos espirituales nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. No la puedes obtener por nacimiento. Siempre ha sido el plan de Satanás de desviar la mente humana de Jesús al hombre y de destruir la responsabilidad individual. La gente les encanta esconderse en grupos. Les encanta ser salvos en su iglesia. Les encanta ser salvados en sus grupos, en su linaje, en lo que sea, siempre y cuando no se trata de mí, personalmente. Y esa es la doctrina entera del mundo evangélico y pentecostal hoy en día. Y lo veremos en un momento. Satanás fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios. Él tuvo mejor éxito cuando vino al hombre caído. La doctrina del cristianismo fue corrompida. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente a acudir a ellos para el perdón de sus pecados. Ellos mirarán a grupos para ser perdonados antes que a los individuos. La predestinación, maravillosas posibilidades se ofrecen a todos los que tienen fe en Cristo. No se construyen muros para separar a algún alma viviente de la salvación. No hay muros. Todo el mundo tiene acceso a ella. Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bendiciones espirituales, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Él escogió a todos, no solo a uno o dos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Él dice que todos deben aceptarle, Él quiere decir todos. Espíritu de Profecía, manuscritos publicados, volumen 6. Estas promesas no son hechas para unos pocos, sino para todos los que vienen al banquete celestial que Dios ha preparado al enviar a su Hijo al mundo. Aquí hay otra doctrina. Una vez salvo, siempre salvo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Puedes perder tu posición ante Dios? Pues sí. A ti, pues, hijo de hombre, Ezequiel, te he puesto por atalaya. Y luego habla de si el impío se vuelve de su maldad y practica el bien, ninguna de su anterior maldad será recordada. Él seguramente vivirá, pero si el justo se aparta de su justicia, nada de su antigua justicia sería recordada. ¿Parece eso una vez salvo, siempre salvo? No. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Significa eso selección? No. Todos son elegidos, porque la Biblia dice que no hay uno que sea bueno, ninguno, y no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, Dios nos busca a nosotros. Ninguno de esos versículos admite alguna de esas doctrinas. El Señor no tarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Este es Dios. Ahora vamos a echar un vistazo a algunas de estas doctrinas que deben ser corregidas en el mundo en que vivimos. El preterismo y el futurismo. ¿Quién enseña eso en el mundo de hoy?
prácticamente todas las denominaciones cristianas. Así que solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentra hoy en la brecha. Alcázar. En la interpretación preterista, todas las profecías relacionadas con el anticristo son empujadas atrás y explicadas como cumplidas en el pasado, antes de la caída del Imperio Romano. Así que ellos dicen que el anticristo es un rey griego, Antíoco Epífanes. ¿Y quién era Alcázar? Era un jesuita español. Y enseñaba esta doctrina y sugirió que las profecías apocalípticas no se extendían más allá del derrocamiento del paganismo por Constantino. Y ahí están las citas. Este es preterismo. Y ahí están sus escritos. Una investigación sobre el sentido oculto del Apocalipsis, por Alcázar. El futurismo. El hombre, Ribera, que era jesuita. Tomó esas mismas profecías y los arrojó hacia el futuro y haría su aparición, el anticristo, después de la venida de Cristo. Y publicó esto en 1585, y el protestantismo de hoy se divide entre modernistas y fundamentalistas. Los modernistas ofrecen poca o ninguna atención al estudio de la profecía, y son la minoría, y los fundamentalistas son principalmente futuristas. Un doctor de teología jesuita, nacido en España, comenzó a escribir un largo comentario en 1585 sobre el Apocalipsis, y ahí está. Y las dos doctrinas jesuitas son mantenidas por el mundo de hoy. En el libro El Romanismo y la Reforma, Gratan Guinness, el gran remanente, por así decirlo, de la Iglesia de Inglaterra, escribió: estar en contra del uso que fue dado a la profecía bíblica por los reformadores no es asunto oscuro o sin importancia. El sistema de interpretación profética conocida como el futurismo está en contra de este uso. Condena la interpretación de los reformadores. Condena los puntos de vista de todos aquellos hombres y de todos los mártires y de todos los confesores y fieles testigos de Cristo a lo largo de los siglos. Condena a los albingueses, a los valdenses, a los wyclifistas, a los husitas, a los lollardos, a los luteranos, a los calvinistas, los condena a todos. Y en un punto en el que todos están de acuerdo, en una interpretación de la Escritura que personificaban en sus confesiones solemnes y eran selladas con su sangre. Y sin embargo, hoy en día la Iglesia evangélica y pentecostal abrazan el futurismo. Y luego se pone peor. Añaden otra doctrina, una del cardenal Roberto Bellarmino, uno de los más conocidos que apologistas jesuitas. Publicó una obra entre 1581 y 1593 y se titula Conferencias polémicas en torno a los puntos disputados de la creencia cristiana contra los herejes de esta época, en la que también negó el principio día por año. Y él tiró al anticristo en el futuro a un periodo literal de 3 años y medio. Ninguno de los reformadores creyó esto. Un remanente de la semilla debe ser igual que el original. Por lo tanto, ellos deben ser como fueron los reformadores. ¿Quién predica hoy en contra de estas doctrinas? El adventismo del séptimo día. El cardenal Bellarmino, en 1616, en esta fecha la teoría de Copérnico fue declarada falsa y errónea por Bellarmino, en el decreto de la Sagrada Congregación de los Señores Cardenales más ilustres encargados del índice, más comúnmente conocido como el derecho del índice, y fue escrito por el cardenal Roberto Bellarmino. El mundo se ríe hoy de este hombre con respecto a su ciencia, pero abrazan su religión. Una vez tonto, siempre tonto. ¿Por qué no rechazan al hombre? Afirmar, declaró él, esto es lo que Bellarmino escribió, afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol es tan erróneo como afirmar que Jesús no nació de una virgen. Pero hoy todo el mundo cree a este hombre. Así que a pesar de estas meteduras de pata, el cardenal Bellarmino es considerado uno de los más grandes eruditos de la Iglesia Católica.
Él construye sobre la obra de Rivera, enfatizando, como lo hicieron algunos escritores anteriores, que el anticristo sería un judío de la tribu de Dan, que iba a ser un personaje sobrenatural de gran poder, que perseguiría a los judíos, quienes, dijo él, volverían a Jerusalén para reconstruir el templo y reinaugurar el antiguo sistema de sacrificios. Esa es la doctrina que el mundo enseña por ahí afuera. Y se ha convertido en lo que es conocido como dispensacionalismo, y es una doctrina jesuita. Es un subproducto del futurismo. Y la historia divina está dividida en 7 dispensaciones y es parte de la Biblia de referencia Scofield. Así que ellos dicen que las dispensaciones de los reinos siguen la dispensación de la gracia, en cuyo momento los judíos predicarán el evangelio del reino a todo el mundo después que la iglesia había sido raptada. Todos sabemos que estas doctrinas no están en línea con lo que enseñaban los reformadores. Durante este tiempo el anticristo se supone que viene y después de entrar en una relación de pacto con los judíos, se volverá y los perseguirá, pero luego será destruido por la visible aparición de Cristo al final de los 7 años. Siempre me gusta usar a los dispensacionalistas mismos. Dejémoslos que nos hablen. Louis Perry Chafer, fundador del Seminario Teológico de Dallas, define el dispensacionalismo en estas palabras. El dispensacionalista cree que a lo largo del tiempo Dios persigue 2 propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra, con el pueblo terrenal y objetivos terrenales involucrados, que es el judaísmo, mientras que el otro se relaciona con el cielo, con los objetivos celestiales involucrados, que es el cristianismo. Así que Cristo tiene 2 novias y tiene 2 propósitos. Y las promesas que fueron para los judíos todavía cuentan. Y así esta iglesia, que es un poco problemática, tiene que ser arrebatada y puesta en el cielo, mientras Jesús reina aquí durante 1000 años, dejando a su esposa divorciada ahí arriba por otro 1000 años. Es patético. Y luego los judíos, como hemos visto, no son siquiera los descendientes de los judeanos. Esa cultura ha desaparecido, es destruida, fue absorbida en otra cultura. No existe tal linaje, pero todo el mundo confirma ese linaje. Y por supuesto, lo mejor de eso es que puede ser salvo mirando los eventos históricos en la pantalla de televisor en lugar de cambiar el corazón. Daniel Peyton Fuller, decano del Seminario Teológico Fuller, define el dispensacionalismo y dice: la premisa básica del dispensacionalismo se explica en 2 propósitos de Dios expresados en la formación de 2 pueblos que mantienen su distinción por toda la eternidad. Dios es un bigamo, tiene 2 novias. Él tiene a los judíos por un lado, son su novia, y a los cristianos en el otro lado, son su novia. Mediante el llamado de Jesús, los hombres se vuelven individuos, dice Dietrich Bonhoeffer. Y me gusta esta declaración. Lo quieran o no, están obligados a decidir, y esa decisión solo puede hacerse por ellos mismos. No es la elección propia que los hace individuos, es Cristo quien los hace individuos llamándolos. Cada hombre es llamado por separado y debe seguir solo. Pero los hombres tienen miedo de la soledad y tratan de protegerse a sí mismos fusionando en la sociedad de sus semejantes y de su entorno material. A los hombres les gusta agruparse, pero la salvación viene de forma individual. Estas doctrinas son una trampa y van a dirigir a millones a la perdición. Ray Dunning, escribiendo en el diccionario teológico Beacon, afirma: las ideas más populares del dispensacionalismo se refieren a su enseñanza escatológica. Ellos dicen que el reino de los cielos se refiere al imperio terrenal nacionalista que Jesús ofreció a los judíos, pero que ellos rechazaron. De este modo, el programa de Dios para los judíos tuvo que posponerse hasta más tarde, y como solución provisional se hizo entrar la era de la iglesia. Es una ocurrencia tardía. Esta es una doctrina tan ridícula.
¿Cómo es posible que prácticamente todo el mundo cristiano crea esto? ¿Quién va a reparar la brecha? ¿Quién va a decirles que la salvación es un asunto personal? Así que, en otras palabras, tiene que haber un rapto en algún momento para deshacerse de esta iglesia, para que estas cosas puedan lograrse. Ahora vamos a tomar a alguien que no es adventista del séptimo día para resumir. El pastor Kevin Gore resume la opinión del dispensacionalismo en su artículo "Ya que preguntas, ¿por qué no estoy de acuerdo con los siguientes 5 pilares del dispensacionalismo?". Las ideas más populares del dispensacionalismo se refieren a su enseñanza escatológica aprovechando la visión calvinista del pacto como incondicional. No tiene selección. Todo está construido precisamente sobre esta doctrina. Es profundamente interesado en la nación de Israel, lo cual no es siquiera la nación judía original, y una relación con la tierra de Palestina, que los dispensacionalistas insisten que será poseída al fin de los tiempos por el establecimiento de un reino terrenal judío en cumplimiento de la promesa de Dios a David. Luego habla de los 5 pilares: el derecho a una interpretación literal consistente de la Escritura. Así que Moab debe ser resucitado, los amalecitas deben ser resucitados, todas estas naciones deben servir a un Israel literal. Él dice que eso es un disparate. La creencia de que Dios tiene un doble plan para la humanidad, uno relativo a la iglesia y uno a Israel. La iglesia no es el Israel espiritual, son 2 entidades diferentes. Que debe haber un rapto secreto antes, cuando la Biblia no sabe nada sobre esto. Todo ojo lo verá. Y la creencia de que un reino milenario de Cristo en el futuro en la tierra, antes de la segunda venida y de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y él dice que esto no es defendible. Ellos insisten en que las promesas terrenales que fueron hechas a Abraham fueron exclusivamente con él y con su descendencia física, que ya no se pueden encontrar directamente en este planeta. No es judío el que lo es por fuera. No todos los que son de Israel son israelitas. Si vosotros sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham. La bendición de Abraham viniese sobre los gentiles. Y cita todos estos textos y muestra que eso no es bíblico. Y luego los 2 propósitos, ellos insisten en que Dios tiene 2 planes, uno para Israel y otro para el otro. En efecto, entonces el dispensacionalismo afirma que Dios tiene 2 familias o cuerpos o clases de personas que Él llama suyos propios, y eso no es lógico. Estos son sus propios pueblos. Y luego cita Efesios: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. No existe tal cosa como 2 cuerpos. Y luego habla de la separación de Israel y de la iglesia. Y los dispensacionalistas insisten que el nombre Israel se refiere exclusivamente a los descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob. Charles Ray escribe: y el uso de las palabras Israel e iglesia muestra claramente que en el Nuevo Testamento el Israel natural continúa con sus propias promesas y que la iglesia no es equivalente al llamado Nuevo Israel. Así que él dice que es una confusión total. La Biblia no equivale a Israel con la iglesia. Ellos dicen, por supuesto, que hablando de forma natural, los judíos son la simiente de Abraham, etc. Y cita a Romanos 9, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham. La Biblia transfiere las promesas a la iglesia. En los últimos tiempos, la teología dispensacionalista ha desarrollado la idea de un rapto secreto. Esto se refiere a su opinión de que habrá un periodo de 7 años definible como una intensa persecución de los judíos, llamado el tiempo de angustia de Jacob, debido a que han tomado las profecías de Daniel y las han tirado al futuro. Una pregunta: ¿quién va a aclarar las cosas? Porque esas personas todavía siguen en esas mismas iglesias, y sabiendo que su teología no es bíblica. Solo los adventistas del séptimo día pueden hacer esto. El tema que tenemos ante nosotros no se refiere si la iglesia cristiana será un día raptada o atrapada para encontrarse con Cristo en el aire, ya que la Biblia enseña claramente esta doctrina.
pero la cuestión se refiere si la Escritura enseña o no que la iglesia será raptada secretamente. ¿Cuál es nuestro nombre? Adventistas del séptimo día, porque predicamos la doctrina de la segunda venida de Cristo, así como está en la Biblia. Una venida visible de Cristo, cuando Él resucitará a los muertos, cuando resucitarán los muertos justos y serán transformados y cambiados en un instante. Y citan todos esos versículos, pero los distorsionan. Dos moliendo en una piedra, uno tomado, uno no tomado. No hay nada en ese verso que hace que sea secreto. Ciertamente esos versículos nos hablan de un rapto de la iglesia, pero una vez más, no hay sugerencia alguna de que este rapto se llevará a cabo en cualquier otro momento que no sea el retorno visible del Señor Jesús. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Estas personas entienden. Ellos entienden que hay algo mal con esta doctrina, pero si alguien no les mostrará cuáles son los verdaderos problemas, ¿quién va a hacer esto? ¿Los dejará Dios sin testimonio? El reino milenario de Cristo. La teoría de un milenio terrenal se basa enteramente en la tradición y la suposición. Se dice que un versículo de 30 en el Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ni un solo versículo se refiere a un reino milenario en la tierra. Ellos se dan cuenta de estos problemas. El silencio completo del Nuevo Testamento con respecto a ningún milenio terrenal. En otras palabras, la doctrina del dispensacionalismo también hace a Cristo y sus juicios arbitrarios, aplicando diferentes normas para salvación a diferentes generaciones. ¿Cómo te sentirías si supieras un día en la resurrección que la última generación de la tierra tuvo una segunda oportunidad? Esto es lo que enseña el dispensacionalismo, que la última generación, que no es raptada, los judíos les predicarán y finalmente todos ellos se convertirán en cristianos. Pero todas las generaciones anteriores, por desgracia, tienen que conformarse con aquella única oportunidad. Dos parámetros del mismo Dios. ¿Qué hace eso del carácter de Dios? Lo hace arbitrario. Las doctrinas del milenio y las doctrinas de una segunda oportunidad niegan la justicia para todas las generaciones anteriores, mientras que favorecen la última generación, a través de la conversión de todas las naciones. Por otra parte, al lanzar la última semana de las 70 semanas de la profecía en el futuro, este gran clímax de la misión mesiánica se aplica al anticristo, y Cristo es blasfemado haciéndole anticristo. Porque si sacas la última semana y haces que el que puso fin al sacrificio y a la ofrenda, si tomas a ese Mesías y le haces anticristo, has revertido todo. Y respondiendo Jesús les dijo, por cierto, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. No puedo ser un evangélico en el sentido del mundo evangélico, porque sus doctrinas son una burla del carácter de Cristo. No puedo ser miembro de ninguna de las iglesias que niegan la veracidad de la ley. Entonces, ¿qué puedo ser? No tengo otra opción. Tengo que ser lo que he llegado a ser, un adventista del séptimo día. Así que como el típico Elías llamó al pueblo a volver a la obediencia, el antitípico Elías hará lo mismo. Por cierto, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Alzad vuestros ojos al cielo y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Dios será justo. Sus juicios serán justos. Sus juicios serán justos. Los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como humo. Esta es la doctrina bíblica. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán. Esta es la promesa. Y si no tenemos una doctrina que lleva de la causa a la restauración, entonces no estamos cumpliendo con el Evangelio eterno. Porque hay muchos evangelios por ahí, pero ninguno de ellos es el Evangelio eterno. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y si ese es el único recuerdo, entonces se eliminará incluso el registro del pecado. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Este es el objetivo, y si no predicamos a Cristo en este contexto, estamos fallando a nuestro deber. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión jamás podrá levantarse de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos sido inmunizados contra esa cosa llamada pecado. ¿Y cómo puedes ser inoculado contra el pecado? Si no te sometes a la fuerza transformadora de Dios. Si no entiendes el plan de salvación, entonces el pecado seguramente podría levantar la cabeza por segunda vez. Pero imagínese, si ustedes fueron inoculados, si en algún momento en los lejanos milenios futuros algún alma se levantaría a decir, me pregunto si Dios es justo cuando... Creo que habría millones que vendrían sobre él como una tonelada de ladrillos, porque comprenderemos el carácter de Dios. Comprenderemos lo que costó liberarnos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Seamos reparadores de brechas. Vamos a aclarar las cosas sobre el carácter de Dios y seamos el pueblo del libro. Personas que comprenden la doctrina. No porque me puede salvar, sino porque me puede ayudar a entender al Dios que murió por mí. Amén.